Muy buenas tardes, Castilla y León. Bienvenidos una vez más a Vamos a Ver, que como siempre intentaremos analizar la actualidad. Nuestros contertulios van a opinar sobre la visita del Rey Emérito a España, un viaje lleno de polémica que ha levantado ampollas tanto en la sociedad como en algunas formaciones políticas. Pero al margen de este tema, hoy abordamos la tendencia del cambio de hipotecas ante la inminente subida de los tipos. Los expertos avisan, se acabaron las ofertas espectaculares con intereses del 1%. Y nuestra psicóloga nos hablará del trastorno límite de la personalidad. El personaje, Angelina Jolie. Historia de vida de Angelina. Además, hoy en Vamos a Ver, Cristóbal Muñoz, el mejor cocinero del año, está con nuestra compañera Esther. No se puede estar en mejor compañía, ¿no? Esther, buenas tardes. Sí, Cristina, buenas tardes. Hora de comer y lo vamos a hacer de una manera muy especial porque tenemos con nosotros al mejor cocinero del año. ¿Qué nos va a preparar? Enseguida lo vemos. Sorpresa, sorpresa. Ya saben, estas y otras muchas cuestiones en Vamos a Ver. Prepárense que comenzamos. Bueno, lo primero, toca saludar y dar la bienvenida a nuestros colaboradores, a Carlos García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido Fernando Álvarez. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a seguir hablando, porque como les decía al principio está dando mucho que hablar la visita del Rey Emérito. Han sido 4 días y tras 11 horas de encuentro familiar ayer en Zarzuela, siguen corriendo ríos y ríos de información y de opinión. La Casa del Rey ayer en un comunicado confirmaba que Felipe VI y don Juan Carlos abordaron cuestiones familiares y hablaron sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española. Deja, además, ese comunicado la puerta abierta a volver a residir en España en un futuro. A bote pronto, Carlos, ¿qué echaste de menos o si te pareció todo perfecto de principio a fin? Me pareció un sainete. Yo lo siento, quiero decir, el que el rey ahora se reúna con la reina, cuando todos sabemos, por ejemplo, que llevan separados, yo qué sé, los años que llevan separados, pues hombre, es verdad que lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir, que la monarquía tiene su función, tiene su razón de ser desde el momento en que sea una institución que sea ejemplarizante. Y nos puede parecer que el que se reúna la reina con el rey significa que esa familia es una familia ejemplar. No, todos sabemos que están separados, que la reina ya fuera, bueno, se fuera de reunió a España. distancia porque además tenía COVID. Había dado positivo en COVID Qué y buena, estuvo qué con buena mascarilla. disculpa, qué buena Bueno, disculpa, en fin, qué buena tanto, disculpa. en el mismo salón, pero un tanto retirado. Estaba en una esquinita. Con el hijo lo por un entiendo. titular, ahora al igual que volvemos a ello. bueno, termina el titular. No, que simplemente, que al igual que veo que es innecesario, también veo innecesario ese parafernalia de la distancia entre el rey y el emérito. Al final son padre y hijo. Y un padre, al igual que un hijo perdona todo lo que hace un hijo perdona lo que hace un padre. Sí, pero es que este hijo es rey. Y este pero hijo, de cara al pero claro, en pero la, es que en el que mantiene en en nuestro sistema constitucional, sí, por pero otro la lado, intimidad, o sea, yo creo que ha habido más parlamentaria, cercanía, Carlos, es pero pueblo, yo creo que ha habido más cercanía de la que nos quieren demostrar. Fernando. Yo en mi próxima vida quiero ser rey de España. Y yo. ¿Pero quién, el emérito o el No, emérito? yo quiero ser rey de emérito, España el emérito, y después ser emérito. Quiero decir, yo tengo eso de la inmunidad como jefe de Estado y después las sucesivas regularizaciones que le ha permitido, pues evidentemente que él venga y que, como él mismo dice, dar explicaciones de qué tengo eso me que pareció dar, lo mejor. de qué tengo que dar es un las crack, explicaciones. es un crack. ¿De qué? Yo tengo el corazón dividido por una razón. Primero está, evidentemente, la figura histórica del rey, que eso es innegable. Para mí es una de... Coincido además con... Brevedad, por favor, Fernando. Si vais a tener tiempo, pero me gusta que hagáis algo más breve para introducir. Y me voy con los titulares también de la prensa. Que coincido con las declaraciones del presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Bañueco,
cuando dice que cualquiera que analice la historia de España pues tiene que darse cuenta que la figura del rey ha sido crucial. Bueno, pues efectivamente, mencionábamos esos, había un comunicado, lógicamente, que se lo he resumido, pero que todos conocemos desde ayer por parte de Casa Real, donde se abordaba efectivamente el tiempo que habían mantenido el rey Felipe VI y el rey don Juan Carlos, un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares, así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española. Ahí tienen ese comunicado. A continuación, además, hubo un almuerzo familiar, se nos ha transmitido quiénes estuvieron en ese almuerzo familiar, haciendo inciso en ese almuerzo con la presencia de la reina doña Sofía, pero que bueno, se mantuvo un tanto separada, ¿no? Con una serie de medidas preventivas porque había dado COVID positivo. Esto en cuanto al comunicado. Hoy la prensa reflejaba el sentir diferente, y queremos también mostrarles algunos de esos titulares diferentes. ABC, el rey emérito abandona Zarzuela tras la visita de 11 horas. Diario de Burgos, el rey emérito abandona España sin dar explicaciones. Y así, un largo etcétera sobre lo que ha significado para unos y otros la visita del rey emérito a nuestro país. La primera visita después de 2 años. Vamos a saludar a un invitado, a un periodista, a un compañero burgalés, a Fernando Rayón, articulista, profesor de periodismo, que ha escrito, Fernando, buenas tardes, bienvenido a Vamos a Ver. Hola, muy buenas tardes. Que has escrito libros como Sofía de Grecia, La Reina, Sofía, biografía de una reina, La boda de don Juan Carlos y Sofía, claves y secretos de un enlace histórico, en fin, que te has adentrado en lo que significa la monarquía en nuestro país y personalmente en el caso de la reina doña Sofía y del rey don Juan Carlos. ¿Qué te pareció esta visita del rey emérito? Pues la visita a mí me ha parecido un despropósito. Creo que después de 2 años viviendo en Abu Dhabi, la primera visita de don Juan Carlos debía ser otra cosa. Debía ser una visita muy bien organizada, muy bien pensada, donde primara la privacidad, como era el pacto que habían tenido entre padre e hijo, y donde el espectáculo quedara un poco al margen. Bueno, al final lo que hemos visto es que, no sé si por improvisación, no puedo entender que fuera improvisación, porque, como he dicho y han dicho, en la Casa Real llevaban 3 semanas organizándolo. Bueno, pues no ha podido salir peor, porque la gente tiene la sensación de que ha venido aquí a darse una vuelta. Claro, ¿en qué sentido no ha podido salir peor, Fernando? Bueno, pues eso. ¿Qué es lo que se ha hecho peor? Bueno, pues empezando por el principio, sabemos que el rey está viviendo en Abu Dhabi porque naturalmente el gobierno decidió que se fuera a vivir a Abu Dhabi, que la situación a la que tenía que hacer, no sé, su relación con los impagos con Hacienda, que tuvo que regularizar por 2 veces la situación, los juicios que tenía pendiente en Suiza, las cosas que íbamos conociendo de su fortuna. Todo eso no se puede soslayar de repente en una visita rápida, una visita que no es familiar, porque realmente la familia dura 11 horas, y verle, bueno, pues regateando, pues como si estuviera de vacaciones, que yo no tengo nada con que se vaya de vacaciones. Sé que lo ha hecho otras veces y que es lo que ha hecho las últimas veces que ha estado en España. Pero después de 2 años, con todo lo que ha pasado, yo creo que se imponía otra estrategia, es decir, una estrategia de privacidad, de tener un encuentro con su familia, especialmente con doña Sofía, porque aunque, como decíais, y es verdad, llevan separados mucho tiempo y encima pues hemos conocido las amistades de don Juan Carlos, los líos que ha tenido, hombre, yo creo que siguen siendo marido y mujer, sigue siendo su esposa, entonces por lo tanto, bueno, con la desgracia del COVID, pero tenía que haber sido un encuentro que yo no entiendo también, digo que es un despropósito, no entiendo por qué no ha habido fotos. No entiendo por qué realmente se han organizado así las cosas. Por eso digo
¿En qué sentido era un despropósito? Pues en este sentido. Bueno, uno de nuestros colaboradores apuntaba, y le hemos escuchado todos a don Juan Carlos referirse a esas explicaciones, ¿no? Un tanto sorprendido, ¿no? ¿Explicaciones de qué? También escuchábamos por parte del Gobierno que hubieran sido necesarias, pero en esa carta, que es el marco referencial desde el pasado marzo que le escribe a su hijo Felipe VI, en ningún momento el Gobierno pide que haya explicaciones, no sé. Bueno, es que precisamente aquí lo que se ha producido, otro de los disparates de este viaje, es que se ha hecho coincidir el viaje de don Juan Carlos con una salida en tromba, digo porque el presidente del Gobierno ya se refirió a que el rey Juan Carlos debía dar explicaciones, lo dijo claramente. Pero es que durante los últimos días hemos visto a varios miembros del Gobierno decir que se va sin dar explicaciones, que no ha dado explicaciones, algunos ministros incluso le han llamado ladrón, en fin, ha habido de todo. Entonces, hombre, yo creo... Sí, yo creo que esto de dar explicaciones habría que concretarlo un poco más. Es decir, ¿qué explicaciones se quieren dar? Unas en un pasillo de un hospital diciendo lo siento, me equivoqué, no volverá. Eso no son explicaciones. Es decir, si se pretendía que don Juan Carlos diera explicaciones, lo que tendría que haber hecho el gobierno, de acuerdo con Zarzuela, naturalmente, era haber pactado un formato que puede ser una entrevista con un periodista o con una periodista, hablando de estos 2 años, de si lo ha pasado bien mal, donde él quizá diera explicaciones, pero si a él no se le han pedido por escrito, pretender que porque salgan todos los ministros tenga que dar explicaciones. Yo entiendo la respuesta, aunque parece un poco chulesca de don Juan Carlos, es decir, ¿explicaciones de qué? Claro, ¿se le van a pedir explicaciones al rey Juan Carlos en un canutazo que se le mete un micrófono en el coche? ¿Esa es la forma de dar explicaciones? Pues sí, hombre, evidentemente no era el lugar adecuado, Fernando, ni muchísimo menos. Evidentemente. Carlos. Y además una segunda cosa, y perdonad, digo que se ha montado el viaje de manera disparatada, porque lo único que sabíamos era que el gobierno le había dicho que no querían que viviera en Zarzuela y que no iba a pernoctar en Zarzuela. Bueno, lo que hemos visto, porque el argumento que daban era que Zarzuela era la residencia de la jefatura del Estado y él ya no era jefe del Estado. Bueno, dejando al margen que el jefe del Estado no vive en Zarzuela, como todos sabemos, porque vive en un chalet que está al lado. Es decir, lo que hemos visto es que ese dinero de los españoles nos lo hemos gastado con una cobertura de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de seguridad, y ha resultado mucho más caro que si se hubiera quedado, por ejemplo, en Zarzuela. Es decir, yo cuando me refiero a que esto ha sido un despropósito, creo que la organización por parte del Gobierno y lo que ha dicho luego, y por parte de Casa Real, pues no estaba preparada y así ha salido de mal. Carlos y Fernando. No, simplemente ahora parece que hay una prensa... Bueno, la prensa en general ha criticado el viaje, pero parece que hay una clase política que está ensalzando la labor del rey durante estos 40 años. Y yo creo que es que tenemos que darle gracias por hacer su trabajo. Es que era su trabajo. O sea, cuando dicen, no, la labor a favor de... Pero es que era su trabajo. Lo que no era su trabajo es lo que se está criticando. Quiero decir, se le ha pagado y se le ha pagado muy bien y tiene una serie de privilegios por hacer lo que ha hecho durante 40 años, salvaguardar la institución democrática. Eso no es ningún mérito. Era su trabajo y su responsabilidad. Lo que no era su trabajo y su responsabilidad es lo contrario. Sí, pero como todos, vamos a ver, todos los reinados tienen sus luces y sus sombras, pero no intentemos apagar las sombras con las luces. A mí me parece que lo que pone un poco en evidencia, no sé si estaréis de acuerdo, es la diferencia entre los constitucionalistas, salvando determinadas declaraciones de líderes del Partido Socialista, constitucionalistas, contra nacionalistas, independentistas y la extrema izquierda. Entonces, no pone más que en evidencia las preferencias de cada uno. Claro. Unos justifican su modelo institucional para el país y otros justifican un modelo republicano. Pero el que la institución reconozca la monarquía no significa que los republicanos tengan todo su derecho a pedir un referéndum
para poder instaurar la República si en un momento determinado así se reclama. O sea, no se es menos constitucionalista por querer reclamar un referéndum constitucional a favor o en contra de la monarquía. Eso no es ir en contra de las instituciones. Eso es un derecho que tiene de alguna forma una democracia a cambiar su sistema. Que la Constitución tiene que ser un elemento vivo y que puede ser refrendado. A eso me refiero. Después de pero tantos no significa años. que quien tiene una república vaya en contra. No, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Eso Una pregunta breve, porque estoy ya fuera de tiempo con este tema, Fernando, y después también me gustaría que lo respondieran nuestros colaboradores. ¿Conveniente o no conveniente? O como tú apuntabas, por la manera de llevarse a cabo esta primera visita del rey emérito. A ver, yo creo que el rey no se tendría que haber ido de España y el rey tendría que regresar y quedarse a vivir en España, que es su país, es donde tiene que pagar Hacienda, es donde tiene que residir habitualmente. No me gusta nada que esté fuera de España porque, entre otras cosas, está incontrolado, es decir, está además rodeado de unos no de los mejores vecinos que puede tener y, por supuesto, está en unos países donde pues la satrapía es lo que reina. Por lo tanto, lo que tendría que hacer el rey es no volver aquí en junio otros 4 o 5 días, sino volver y dar explicaciones. Fue un error la decisión de que se fuera de España, porque creo que sí, le teníamos que haber protegido. Lo que hemos conseguido es lo que estamos viendo. El despropósito y el debate monarquía-república. Fíjate que tiene pensado venir efectivamente a principios de junio y precisamente para lo mismo. O sea que no sé si se lo pensarán y cambiarán de decisión. Gracias, Fernando. Seguiremos en contacto y me encantaría que volvieras a entrar en nuestro programa. Encantado, muy buenos días. Gracias, Fernando. El rey emérito lo que quiere con esto es regularizar sus viajes a España y normalizar. Y deja la puerta abierta a poder instalarse definitivamente. Y que no despierte tanta expectación. Yo coincido completamente con lo que ha dicho Fernando, que evidentemente ha sido un error. Primero marcharse de España y después esta visita está muy mal planteada. A una regata. Muy mal planteada desde el principio. Vale. Dos cosas, Fernando. Primero, yo creo que tampoco se tenía que haber marchado, se podría haber quedado con un perfil muy bajo, se le puede de alguna forma ocultar. Y segundo, cuando se dice que es que el haber llevado al rey fuera de España abre un debate entre monarquía y república, no señor, lo que abre el debate es el comportamiento del rey, no lo abre el que al rey de alguna forma se le exile a un país, pero de alguna forma todo esto... de acuerdo que el que quiere una república está utilizando pero el pecado original, cualquier fisura en el comportamiento de un monarca es que ya cuando para atacar el sistema. Me encanta este momento, Carlos, pero no. No, porque yo no sé si estáis en momento de poder cambiar vuestro tipo de interés de modo variable, a fijo o a la inversa, pero los últimos datos son clarísimos. El cambio de hipotecas crece hasta un 40%, Fernando, ante la inminente subida de los tipos de interés. Los clientes pasan de variable a fijo por el Euribor, se prevé que llegue al 1,5 en 2023. Y bueno, los expertos ya nos lo llevan avisando desde hace semanas. Se acabaron las ofertas espectaculares con intereses al 1%. Para hablarnos de esto y iluminarnos a la ciudadanía, a los telespectadores en este caso que están viendo el programa, está Patricia Suárez, que es la presidenta nacional de la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN. Bienvenida, Patricia. No, me dicen que no. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, perdonad que es que no escuchaba. Nada, todo se ha resuelto, no así tan fácil la situación que tenemos en las hipotecas, los que lamentablemente tenemos suscritas hipotecas en este país. Llevan ya semanas muchos cambiándose de un interés variable a un tipo fijo, pero los expertos han dicho hasta aquí, hasta aquí. ¿Cuál es la situación y qué es lo que debemos de hacer? ¿Estamos a tiempo de cambiarla? Bueno, lo primero que tenemos que ver es si realmente nos merece la pena cambiarla, porque hay muchísima gente que incluso nos está consultando en la asociación y que tienen hipotecas muy competitivas, con un Euribor más un diferencial
muy bajito y cambiarla a tipo fijo les va a salir más caro. Por tanto, lo primero, no nos volvamos locos, no caigamos en la trampa de ¡ay, que van a subir los tipos, voy a ir corriendo a cambiarme un tipo fijo porque a lo mejor ese tipo, tu hipoteca ya era buena! Lo segundo que tenemos que mirar es no confiar solamente en la oferta que nos haga nuestro propio banco, sino intentar buscar en otros bancos, porque al fin y al cabo nosotros para nuestro banco ya no somos interesantes, ya somos clientes, somos mucho más interesantes para otro banco y podemos optar a una subrogación. ¿Por qué digo una subrogación? Porque cancelar y aperturar una hipoteca tiene muchos gastos y hace que no nos salga tan rentable el cambio y que al final nos salga caro. Sin embargo, una subrogación significa que nos vamos a ahorrar muchísimo dinero en estos trámites y los pocos que tendríamos que pagar normalmente los asume el banco para captar un nuevo cliente. Claro. Y termina el último punto y luego te pregunto sobre la nueva ley hipotecaria. Vale, y lo siguiente, ya último, es que tanto si vamos a contratar una hipoteca nueva como si nos vamos a cambiar de hipoteca, no caigamos en la trampa de las vinculaciones. Contratar un seguro de vida o un fondo de inversión o todos estos productos que nos ofrecen para supuestamente hacer más barata la hipoteca, prácticamente siempre sale más caro que pagar un poquito más por nuestra cuota al mes. ¿Y suscribirse a todo este tipo de productos son legales o ilegales? Bueno, ahí yo creo que ya lo ibas avanzando con la nueva ley de crédito inmobiliario, la que se aprobó a principios de 2019. En principio prohibía que se te obligase a contratar los seguros con el banco. Tú podías llegar con una oferta de un seguro del hogar, que es el único que se te puede obligar. El seguro de riesgos del hogar es el único obligatorio. Sí. El seguro de vida no es obligatorio. El seguro por si pierdes el empleo no es obligatorio. Hay que tenerlo muy claro que solamente es el seguro del hogar. Si tú llegabas con un seguro de otra compañía que no fuera la que te ofrecía el banco y que te cubría las mismas condiciones, el banco no te podía obligar. ¿Qué pasa? Que los comerciales, los empleados de banca tienen unos objetivos y también tienen un discurso para comercializarte este tipo de productos y entonces empiezan con el gancho de las vinculaciones. Claro. Mira, pero si coges este seguro entonces te sale un poco más barato aquí, si coges esta tarjeta de crédito o este fondo de inversión te sale más barato por acá. Y ese es... Claro, pero ese dinero que te cuesta ese producto hay que añadirlo a lo que te gastas la cuota mensual de la hipoteca, ¿no? Exactamente, y además que muchas veces el ahorro que supone en tu cuota mensual no es tan relevante. Claro. Y os pongo un ejemplo. Que resumiendo, Patricia, no te voy a preguntar ya ni por la nueva ley hipotecaria y ese 0% de comisiones para las hipotecas que se han suscrito a partir de ese 2019, porque se nos va de tiempo. Pero resumiendo, para la ciudadanía de a pie, para que te entiendan, ¿qué hacer si están en la duda de pasarse de interés variable a fijo? Bueno, pues ver realmente cuánto tiempo te queda de hipoteca. Si te queda poco tiempo no te va a merecer la pena. Si tienes un Euribor más variable menor del 1%, no te compensa cambiarte. Todo lo que hay en el mercado es mucho más caro que eso. ¿Sí? Y sobre todo, para cambiarte, subrogación, para que no te cueste caro. Pues Patricia, en otra ocasión volveremos a conectar contigo para que sigas dándonos pautas tan claras y prácticas, desde luego, para el ciudadano de a pie. Gracias. Encantada, un abrazo. Totalmente de acuerdo en casi todo. Vamos a ver. Es que hay hipotecas con Euribor más 0,45, 0,50. Quiero decir, si tienes un Euribor, tienes una hipoteca... Pero la gente tiene miedo, Carlos, pero que pueda subir... Bueno, ha habido momentos... Europa no se puede permitir el lujo de tipo de interés muy altos, porque de alguna forma... ¿Y cuál es ese interés al que no vamos a llegar? ¿Cuál puede ser el tope de aquí a 2-3 años? Yo creo que un Euribor de más de un 1,5%... Se prevé en el 2023... ¿Más de 1,5%? Entre 1,5 y 2%. No creo que nunca llegue. En 2023 hasta el 2% podría Tú imagínate llegar. Que yo tengo, tú imagínate que yo tengo una hipoteca
que no es una cosa descabellada, de Euribor más 0,45 y me suben Euribor más 0,45. Pago 1,95, me están ofreciendo fijos 1,40, 1,50, pero que es una cosa puntual. 2,5 ya. Bueno, muchos, bueno, es que se están negando, bueno, a hacer incluso fijos. Y ahora digo una cosa de las subrogaciones, que no se me olvide. Pero quiero decirte, pero es una cosa puntual, Europa no va a seguir con tipos de interés Euribor de 1,5, que no lo permite la economía, no lo va a aguantar, el sistema rompe las costuras del sistema financiero. Yo recuerdo que en el inicio de la crisis del 2008, en mayo, el Euribor estaba en una tasa de un 5,4%. Ya no volveremos a eso. Es que estamos hablando de una cantidad... Y en el 2000... un 13 y un 14. Estamos hablando... A ver, y el tipo de interés al 20% hace 40 años, eso no volverá. Yo era joven, feliz e indocumentado. Pero el joven sigue siendo. Mi primer tipo de hipoteca, interés que pagué 17%. Claro, estamos hablando. Entonces, ahora cuando veo estas cantidades digo, oye, que no es para alarmar. Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el cambio de hipotecas ha crecido un 40% por el miedo, de la gente que tenía un interés fijo a un un interés variable a uno fijo, porque tiene miedo, y yo lo que creo que hay que es tranquilizar mucho a la gente. Y decir, oye, si tienes una hipoteca 40 años, en 40 años, quiero decir, no merece la pena andar constantemente cambiando porque también hay unos gastos. Y con respecto a la subrogación, que no se te olvide. Claro, ella dice, no, hay que subrogarse porque es más competitivos. Hay entidades financieras que no aceptan subrogaciones de otros bancos. Claro. No aceptan subrogaciones, o sea, no aceptan un producto. Antiguamente se mataban por coger hipotecas de otras entidades. Ahora mismo hay bancos que dicen, no trabajamos con subrogaciones de otras entidades bancarias. Hombre, esto evidentemente es complicado, lo que va a hacer es retraer el consumo. Bueno, claro. Es que es lo que se busca. Claro, es que es un modo de alguna manera la inflación. Disminuir también el ahorro, o sea... Al final, complicado. Al final, todos los problemas que tenemos son uno lee el informe que publicó ayer Intermón Oxfam. 10 de las fortunas de los 10 más ricos del planeta suponen que han crecido el doble. O sea, y 160 millones nuevos de pobres ¿y cómo es posible? En el planeta. Desde la pandemia. Fernando, eso ha ocurrido a lo largo de la historia y siempre ha acabado de la misma forma. En tiempos de con crisis, una revolución. los ricos son más ricos. Al final no nos olvidemos, o se redistribuye la riqueza de tal forma que estos desequilibrios no produzcan, como hay ahora mismo, trabajadores que trabajan 10 horas al día y 30 días al mes y que son pobres, o siempre han acabado de la misma forma, con revoluciones. Y fíjate, dice que con eso nos vamos, ese informe, que esas 10 personas más ricas del mundo, les quitas el 99% de su riqueza y siguen siendo los 10 más ricos del planeta. Por Dios. Repartir. Entonces estoy de acuerdo con Carlos que eso es lo que hay que hacer. Y si queremos hablar de compartir es vivir. Si queremos hablar de tipos de interés, Carlos es un tipo de interés que se acaba de comprar un descapotable. Bueno, oye, os voy a dar un menú que ha sido objeto del galardón, y más que merecido, al mejor cocinero de España. Bueno, a mí me parece fantástica la noticia, y está nuestra compañera Esther Bermejo con él, con Cristóbal Muñoz. Adelante, compañera, ¿en qué consiste? Sí, Cristina, buenas tardes de nuevo. A puntito estamos, no sé si de gustar, pero sí de conocer los platos, algunos de ellos que le hicieron alzarse con este galardón, el mejor cocinero del año. Te enfrentabas a lo mejorcito de España. Sí, así es. Tuve la suerte de llegar a la gran final de Alimentaria, y es que, bueno, competir contra los grandes profesionales del país, la verdad que fue algo maravilloso. Y que además digo yo que es que cada vez el nivel está más alto. En concreto en esta final el nivel era muy muy alto. Compartimos también la profesión, pero sobre todo son grandes amigos, y estuvo muy muy reñido. Mientras nos elaboras, porque vamos a poder ver algunos de los platos, ese entrante y ese postre, ¿no? Así es, vamos a preparar el entrante de la gran final y el postre que le presentamos a ese magnífico jurado. Te dejamos elaborar y nos vas contando un poquito. Así es, vamos a comenzar. Vamos a añadir un poquito de aceite de oliva. Simplemente nos vamos a acercar por aquí. Vamos a coger un producto muy, muy especial, como son estos guisantes. Elaboramos los guisantitos del Maresma, ligeramente salteados.
y es que vamos a añadir un poquito de sal, un poquito de pil-pil, para que tengan esa untuosidad y esa melosidad. No, claro, es que cuenta todo, cuenta la textura, el sabor, el olor, la vista, la presentación. Son tantos factores a tener en cuenta. Así es, pero en este caso nos centramos sobre todo en respetar el producto lo máximo posible, como es el caso de esta fantástica quisquilla. Es que bueno, colocamos la quisquilla en la base de nuestro plato. Vamos a ir colocando esta cebolla encurtida, un poquito del coral de la propia quisquilla que nos va a dar intensidad y melosidad a la elaboración. Por aquí tenemos una yema de huevo que también es muy especial para nosotros. Trabajamos con un pequeño productor de la zona de Palencia y es que bueno, las gallinas son una auténtica pasada. Importante el producto de cercanía. Es muy importante ese producto de cercanía y sobre todo esa economía circular. Vamos a ir terminando con esta flor de ajo. ¡Qué delicia! Y vamos a añadir unas florecitas de mostaza que nos van a dar un matiz picante. Tengo que decir que estas están recolectadas aquí en la bodega Pago de Carraovejas, en nuestros viñedos. Y lo tendríamos. Entrante ganador. Y por último, este plato tendríamos nuestro caldito de guisantes. Así es. Nos ha dejado, de verdad, con la boca abierta. Volveremos más tarde a completar ese menú del mejor cocinero del año y nosotros estamos con la mejor profesional en psicología del mundo mundial, al menos de nuestra comunidad de Castilla y León, Begoña Díez. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. En esta ocasión vas a hablar del trastorno límite de la personalidad y el personaje en el que te has fijado es el de Angelina Jolie. He de reconocer que yo no tenía ni idea de que existía este tipo de trastorno. Incluso hoy en la reunión con el equipo decía yo, pero bueno, esto es como si eres bipolar. Y me decían, no tiene nada que ver. Bueno, nunca había oído hablar de este tipo de trastorno. Sí, pues es bastante más común de lo que nos pensamos. De hecho, hay de un 2 a un 8% de la población. ¿Esto es mucho? Con trastorno límite de la personalidad. Esto antes se llamaba borderline, ¿no? Y se cambió el nombre. ¿Por qué Angelina Jolie? Bueno, porque es una imagen que todos la tenemos en la cabeza, una mujer muy guapa, actriz de éxito, casada durante muchos años con Brad Pitt, y bueno, pero ella arrastra en su vida pues este trastorno, ¿no? Lo que sufre, pues muchos altibajos. O sea, el meollo de este tipo de trastornos son altibajos emocionales. No, es una de las partes. O sea, ellos viven con mucho problema con su autoimagen y sobre todo es un problema de apego muy importante. Es decir, yo diría que la base de este trastorno es la creación de ese apego sano desde la infancia, cosa que ella también dice porque su padre les abandonó pues cuando ella tenía 6 meses, y ella refleja que ella lo ha vivido siempre con mucho dolor y que parte de lo que ella vive viene de ahí, ¿no? Entonces, o sea, se siente no querida, ¿verdad? Claro, ahí está. Entonces tienen un problema muy importante este tipo de personas con el abandono, con el rechazo, tienen relaciones personales muy conflictivas, relaciones consigo mismo también, donde se producen autolesiones. Ella también arrastra problemas de alimentación, mucha impulsividad, que llevan a tener problemas con ellos mismos y con los demás. Entonces, bueno, es un cómputo de cosas, ¿no? No es solo, pero que está basado todo en ese miedo, ¿no? En ese miedo a las relaciones, en ese miedo al rechazo, en ese apego también desestructurado, ¿no? Claro, y en buscar quizás en todas esas relaciones, Begoña, que se les quiera... Claro, que se les quiera de una forma muy... Entonces son unos límites muy fuertes, muy altos, una pretensión muy alta que poca gente puede acceder a ellos, y luego además la respuesta, pues eso es el conflicto, es la rabia, es la ansiedad, entonces se mueven en ese mundo, ¿no? Para ellos el mundo es algo difícil, y el mundo es malo de por sí, ¿no? Es un lugar peligroso y malo precisamente porque en su infancia
desde su infancia, como todos, aprendemos y nos formamos desde ahí, queramos o no. O sea, lo arrastramos a lo largo de la vida, claro, esas vivencias. La infancia es el momento de formar la estructura del mundo, ¿no? De ese mundo interno. Entonces, dependiendo de cómo sean nuestras relaciones con las figuras más primarias, claro, un niño no tiene la capacidad mental de un adulto para entender cómo son las situaciones, ¿no? El niño vive el mundo a través del egocentrismo, digámoslo así, todo se mueve por mí, para mí, por mi culpa. Y entonces se genera la respuesta del mundo. Y perdona, Begoña, sí. ¿Y por qué en algunos niños, ¿no?, que en su infancia pues viven ese abandono o esa falta de cariño por parte de sus progenitores, que entiendo que son sus principales referentes, sí. luego no acaban padeciendo un trastorno? Bueno, la verdad es que yo los casos que me he encontrado... O sea, eso es una creencia que te acabo de... Claro, los casos que me he no tiene nada de real. Genera, todos ellos he encontrado un problema. No ya de abandono, sino unos pero cuidados... no de límite de la personalidad, a lo mejor de otro tipo, ¿no? Sí, sí, no, y trastornos... Sí, ya te digo que, bueno, que hay más... empiezan a florecer muchos en la adolescencia, cuando tengo que contactar más directamente con el otro, ¿no? Y salgo de mi burbuja. Entonces necesito al otro, pero a la vez me da miedo. Dependo de él, pero me genera agresividad porque no llega a donde yo quiero, ¿no? Y genera muchos problemas. Problemas de autolesión, muchos de esos problemas de autolesión, y tiene una alta prevalencia de suicidio también este tipo de trastorno, ¿no?, de personalidad. ¿Y tiene solución? Sí, claro, tiene solución, tiene una solución. Hay que trabajar profundamente en ese apego, ¿no?, en volver a generar ese apego y a reestructurar ese apego que está roto, ¿no? Ten en cuenta que los niños dependen de adultos, y si esos adultos no funcionan, por muchas circunstancias, no porque no haya cariño muchas veces, sino porque la vida del adulto es muy compleja, ¿no? Y cuando eso no se produce, hay una ruptura por dentro, ¿no?, entre yo y mi relación con el mundo, y eso afecta a lo largo de la vida. O sea que sí se puede solucionar con terapia, sí. Una vez diagnosticado, claro, el sí, trastorno, sí. pero cuanto antes mejor, entiendo, ¿no? Sí, siempre. Cuanto antes empezamos a ver ese tipo de conductas, gracias a Dios, ya van viniendo muchos adolescentes que están comenzando y se puede reestructurar, ¿no?, ese tipo de... ¿Y afecta igual a hombres o a mujeres? En este caso el género... No, afecta 3 veces más a las mujeres que a los hombres. O sea, Una vez tenemos más, nosotros... Sí. Se nos da fuerte. Sí, porque la aceptación y lo emocional es nuestro punto de... Ay, madre mía, es una maravilla tener a nuestra querida Begoña Díez. Nos vemos la próxima semana, Begoña, con más tipos de trastornos, y eso sí, siempre apuntando hacia su solución, con buenos profesionales. Vamos a hacer una pausa y en 3-4 minutos estamos de vuelta. La casa en la que vivimos debe ser un sitio seguro para nuestra tranquilidad y salud. Por eso desde Murprotect velan porque los hogares estén libres de humedades. Pero ¿por qué afectan estos procesos a Castilla y León? Tenemos un clima que es continental, oceánico, y se caracteriza mucho porque tenemos veranos muy cálidos y sin embargo los inviernos son muy fríos. Se produce un exceso de humedad ambiental y también es muy característico el encontrarnos en viviendas de Castilla y León humedades por condensación. Cuando hay un exceso de humedad ambiental, nuestra casa se llena de hongo, de moho, ventanas que nos lloran y chorrean, y viviendas que tienen un fuerte olor a humedad y que se hace inconfortable el vivir dentro de ellas. Una molestia que va más allá de la armonía y belleza de la casa. Puede atacar a nuestra salud. Problemas respiratorios, reumáticos, problemas óseos o inclusive cualquier tipología del aparato respiratorio, debido a que la humedad ambiental puede ocasionarnos problemas muy serios. Y esos factores ambientales también atañen a esta edificación, la que están viendo sus ojos. Esta vivienda tiene una doble patología, que son humedades por capilaridad y filtraciones por empuje horizontal debido al estar por debajo de la cota del terreno. Lo primero, conocer el nivel de humedad que tiene la casa en cuestión. Damos siempre un diagnóstico certero y ofrecemos ese tratamiento
definitivo para eliminar esta patología. Podéis apreciar que se mueven en torno a un 70-80%, cuando el Código Técnico de Edificación nos dice que el máximo de agua que tiene que tener un elemento constructivo es de un 6%. Tenemos 10 veces más. Pero no se asusten, terminar con las humedades es posible gracias a su alta tecnología. Realizamos perforaciones a lo largo de la pared que vayamos a tratar e introducimos una microemulsión hidrófoba concentrada, creando una barrera estanca e impermeable que la separe del terreno para que el agua no pueda ascender. Manos a la obra y ocurre la magia. Y de esa manera hubiéramos acabado ya definitivamente con los problemas de humedad por capilaridad. La garantía que ofrecemos para este tratamiento son de 30 años de garantía por escrito. Se elimina la humedad sí o sí. Y vamos a continuar dando buenos consejos e información, en este caso de la salud de nuestros ojos. Está con nosotros el doctor Bringas, al cual agradecemos su presencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Médico oftalmólogo. Y vamos a hablar precisamente de ese Instituto Oftalmológico Recoletas, que da la mejor asistencia clínica para los pacientes que así lo necesiten. Así. Hoy vamos a hablar, doctor, de dos enfermedades, de dos trastornos que podemos padecer, como es el glaucoma y las cataratas. Desde el Instituto Recoletas hay, aparte de los mejores profesionales, lógicamente, hay todo tipo de avances en herramientas, ¿no? En tecnología. Sí, tanto el glaucoma como la cirugía de la catarata han evolucionado mucho en los últimos 20 años. Indudablemente, si a uno le preguntan hace 40 años que íbamos a operar las cataratas como lo estamos haciendo y íbamos a ser capaces de corregir cualquier tipo de defecto que el globo ocular desde el punto de vista refractivo iba a tener, pues a lo mejor igual pues no eran capaces de imaginar eso. Un poco incrédulos, ¿no? Sí, pero ahora mismo, con los medios que hay actualmente, la cirugía de la catarata cada vez se prescinde más del cirujano, al menos en la primera parte, gracias al láser de femtosegundo, mientras que en la segunda parte, a la hora de implantar o sustituir esa lente que hemos extraído para sustituirla por otra lente, otras características diferentes, podemos ofrecer a ese paciente que lo desea todo tipo de soluciones, tanto visión de lejos, como visión de intermedia, como visión de cerca, o sea, siempre corrigiendo el astigmatismo, incluido si existiera. Claro, o sea, aprovechando esa operación de cataratas, también podemos solucionar... Es decir, se transforma no solamente en una mera cirugía donde eliminas un elemento que está opaco, que ya no funciona correctamente, por otro que funciona mejor, sino que vas un poco más allá ofreciendo todo tipo de soluciones ópticas que el paciente en ese momento precisa. Y ya son además definitivas. Y son ya definitivas. Correcto. Bueno, seguro que tenemos a muchísimos telespectadores que padecen, ¿no? de cataratas y que puedan tener algo de aprensión o de miedo para operarse, ¿no? ¿Qué es lo que les tiene que decir, doctor? Bueno, pues también a ese nivel, a nivel de la preparación del paciente, también ha evolucionado mucho las cosas. Yo recuerdo cuando empecé que ingresábamos a los pacientes incluso 2 días, el día antes y el día después. Ahora mismo la gente viene, se opera y se va a su casa, acompañados preferentemente, pero algunas personas incluso son capaces de venir solos a operarse y marcharse solos. Quiero decir con esto que son cirugías muy rápidas, son sencillas, se simplifican mucho los pasos, la seguridad, el plus de seguridad ha aumentado mucho dentro de la intervención y bueno, pues tan solo... ¿Indolora, doctor, también? Bueno, siempre en el quirófano tenemos un anestesista a nuestro lado. El umbral de sensibilidad al dolor, a la molestia es muy variable entre nosotros, entonces, bueno, pero siempre hay con nosotros un anestesista que nos seda ligeramente al paciente. Siempre necesitamos que colabore con nosotros, por lo tanto no queremos que se nos duerma, simplemente que esté tranquilo y colaborando. Bueno, si hablamos de glaucoma, la cuestión es diferente. Es compleja. Es más compleja porque no es lo mismo recuperar la visión si uno tiene una catarata, yo la recupero si me operas. Pero el glaucoma es una enfermedad, una gran desconocida. ¿Qué es el glaucoma? Pues el glaucoma es un conjunto de enfermedades, no es una sola. Es un conjunto de enfermedades que tienen unas características un poquito distintas unas de otras, pero que al final lo que van a provocar en el paciente es que el nervio óptico poco a poco, lentamente, se va destruyendo. Esa lentitud siempre va a ser mayor o en el caso de que un paciente, pues poco a poco vamos perdiendo tejido en el nervio con la edad, pero cuando el glaucoma aparece, esa pérdida se incrementa. Siempre van a ser, en general, enfermedades, como decía, que son un grupo de enfermedades de lenta evolución, es decir, que tenemos tiempo más que suficiente para que el paciente acuda a nosotros y con las revisiones oportunas ser capaces de encontrar con el tiempo suficiente el problema para poder poner una solución.
Claro, y retardar, ¿no? Y retrasar o incluso frenar la progresión de la enfermedad, que ese sería el objetivo prioritario, porque el glaucoma no es posible curarlo, no es una infección en la que yo me tomo un antibiótico 7 días, se me cura la infección y ya está. O sea que es una enfermedad crónica. Crónica, Una correcto. vez que se diagnostica glaucoma en un por paciente... Por eso, que también es importante eso, diagnosticarlo, pero diagnosticarlo bien, porque es verdad que hay muchas personas que están tratadas pensando que se tiene y realmente que asegurarse al 100% de que el paciente tiene este problema, porque realmente le estás poniendo encima una cruz que ya es para toda la vida. Claro. Y a nivel de la calidad de vida que el paciente percibe, no es lo mismo ser un paciente crónico a no serlo, sea la patología que sea. Sí, sí, por supuesto. ¿Y lo padece? ¿Lo puede padecer cualquier tipo de persona? Bueno, la incidencia de glaucoma en la población se estima en torno al 1% aproximadamente en la raza caucásica. Si hablamos de diferentes, no es muy alto, pero hay un porcentaje importante de pacientes o de personas con la tensión ocular elevada, que es, digamos, el principal factor de riesgo que podemos nosotros modificar para manejar esta enfermedad. Casi entre un 8 y un 10% de la población tiene la tensión ocular, digamos, por encima de lo que suele ser habitual. ¿Eso significa que todas esas personas van a tener la enfermedad? Gracias a Dios, no. El porcentaje es pequeño, pero son esos pacientes los que más precozmente hay que encontrar y con más prudencia hay que seguir. O sea que entendemos que hay que vigilar y prevenir tener tensión ocular. Efectivamente, porque hay otras cosas que no podemos prevenir. Es más frecuente con la edad. Vamos cumpliendo años, no lo podemos evitar, claro. Correcto. Pero aunque los cumplamos, que al menos no tengamos... Estemos bien atendidos. Claro, es una manera de prevenir, doctor, esa enfermedad glaucoma de la que últimamente se oye mucho hablar. Sí, porque bueno, ha evolucionado también desde el punto de vista quirúrgico. Ahora cada vez los glaucomatólogos, los que nos dedicamos al glaucoma, cada vez... tendemos menos a tratar de una forma masiva a nuestros pacientes con gotas y gotas y gotas y gotas que de alguna manera alteran la superficie ocular, el paciente está incómodo, tiene una disconfort constante, acude a nosotros cada poco quejándose. Entonces cada vez se están implementando cirugías mínimamente invasivas que lo que intentan es adelantar un poco esa fase quirúrgica, siendo mucho menos agresivos, pero igual de válidos, para intentar al final de cuentas controlar la enfermedad, sin necesidad que el paciente esté constantemente sometido a esas gotas que prácticamente son casi como una condena. Qué bien lo ha explicado, de verdad, doctor Urenga, se lo agradezco muchísimo. Hoy hablábamos con el doctor de la buena calidad y la mejor asistencia clínica en cuanto a la salud de nuestros ojos que ofrece el Instituto Oftalmológico Recoletas. Vamos contigo, Esther, porque queremos ver la continuación del menú, el final, como siempre en nuestra cocina. Hoy desde Ambivium, Estrella Michelin. Compañera, adelante. Con el postre, eso es. ¿Nos vamos a dejar sin postre? Vamos a poner un cremoso de naranja en la base del plato. Estamos en una temporada de cítricos. Vamos a dar un poquito de ritmo. Estamos colocando la espuma de kefir. Dan ganas ya de meter la cuchara y no hemos terminado. Un polvito de yogur liofilizado que nos va a dar estos matices más frescos y sobre todo nos va a hacer salivar. Ya lo estamos haciendo. Creo que todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Y vamos a ir terminando por aquí añadiendo un polen de nuestro colmenar. Tengo que decir que estamos con un proyecto personal aquí en la bodega de Pago de Carrovejas con el colmenar de los almendros. Y bueno, es que esto nos inspiró para elaborar estos platos. Y lo que no les llega es el olor, pero se lo pueden imaginar. Es un olor bastante intenso a miel, a cítricos, a flores de temporada, como es el caso del romero. A primavera. A primavera, así es. La primavera en nuestro paladar, Cristóbal. Es un bocado muy fresco, muy intenso y que justamente nos traslada a esta estación tan especial. Qué bonito. No me extraña que el jurado se rindiera porque aquí nos tiene rendidos y queriendo degustarlo. Así es, el último bocado que tenemos aquí. ¡Oh! Es ese bomboncito cremoso de miel y florecitas de aliso. Pues ya habéis visto, el mejor cocinero del año y lo tenemos aquí, en Castilla y León.
Pues claro que sí, de verdad, Esther, muchísimas gracias. Y a nuestro cocinero Cristóbal Muñoz, más que merecido ese galardón de mejor cocinero del año. Y a ustedes, pues que son los mejores telespectadores que puede tener un programa, que mañana nos reencontramos y que espero que estén todos ahí pendientes. A la 1:30. Hasta mañana.